Bienvenidos a Píldoras de Técnica Fotográfica. En este vídeo, el número 9, vamos a hablar de los objetivos. Como vimos en el primer vídeo, donde hablábamos de la cámara oscura, el agujerito que formaba la imagen al otro lado de la pared, lo sustituimos, en su momento se sustituyó por una óptica, una lente que formaba la imagen con más precisión y con más luminosidad. Eso se ha ido complicando, se ha ido ampliando y tenemos hoy en día una cantidad inmensa de diferentes ópticas en función de las necesidades que tenemos a la hora de hacer las fotos. La diferencia que existe tiene que ver con lo que se llama la distancia focal, que está relacionada con el ángulo de visión. Entonces hablaríamos de ópticas angulares, normales o teleobjetivos. Eh, un angular es una óptica que tiene un ángulo de visión mayor que el del ojo humano. El normal sería correspondiente con el ojo humano y un teleobjetivo que acerca más la imagen que lo que nosotros percibimos. Y eso tiene que ver con los grados del ángulo de visión que cada una de esas ópticas tiene. Y entonces tendríamos como dos formatos a escoger. Una sería la óptica que llamamos fija, con una distancia focal fija, con un ángulo fijo, y la otra sería el zoom, que moviendo un anillo la óptica tiene diferentes distancias focales que normalmente va desde el angular al teleobjetivo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si tenemos una óptica fija, tendremos para acercarnos o alejarnos de la imagen, tendremos que andar, tendremos que movernos. En cambio, con el zoom no. Podemos acercarnos o alejarnos eh, convirtiendo la óptica en más angular o más teleobjetivo. Es una gran ventaja. Ventaja de la óptica fija, la calidad. Las ópticas fijas, como no tienen que cumplir la expectativa de que cubran tantas distancias focales, es más fácil lograr mayor calidad. Y también utilizan diafragmas más abiertos. La posibilidad de llegar a un f1.4 o f2 se da en las ópticas fijas muy difícilmente en un zoom. Dependiendo de dónde trabajemos, cómo trabajemos, no, tenemos que optar por uno o por otro. Pero normalmente es el zoom el que acaba ganando porque a la que cerramos el diafragma un poquito, con f8, 5,6, ya las distorsiones que provoca la óptica zoom ya se quedan reducidas en gran medida. Bueno, qué es eso del normal? La óptica, el normal. Eh, el fotograma o el formato tradicional es el de 24 milímetros por 36. En digital se llama el full frame, formato completo. ¿De acuerdo? Entonces, la óptica normal es aquella óptica que corresponde con la diagonal de ese formato. Más adelante en otro vídeo veremos que hay cámaras que tienen sensores de diferentes formatos y hablaremos de la corrección que eso supone, pero lo dejamos para más adelante. En este caso quiere decir que la óptica normal estaría cercana al 50 milímetros, ¿vale? Todo lo que suba de ahí, normalmente ya estaríamos hablando de doblar
por ejemplo, de 50 milímetros a 100 milímetros, ya estaríamos hablando de que 80, 100 y a partir de eso ya es un teleobjetivo. Por debajo, 24 milímetros o menos, estaríamos hablando de un angular. Las ópticas fijas suelen tener unas medidas, unas distancias focales bastante clásicas. Por ejemplo, 21 milímetros, 24 milímetros, 35 milímetros, y ya pasaríamos al 50, luego el 85, el 105, 125, 200, etcétera. ¿Eh? Entonces os planteo un ejercicio que a mí me parece divertido, que consiste en que cojáis vuestra cámara, que normalmente estará montada con un zoom, y que por un ojo, en este caso, por ejemplo, está el ojo izquierdo, por el ojo izquierdo miráis a través de la óptica, a través de la cámara, y el ojo derecho lo dejáis abierto. De manera que vais moviendo el zoom hasta que el ángulo que, que tengáis en la cámara se corresponda con el del ojo. Cuando logréis eso, tampoco hace falta que sea exacto, pero cuando lo logréis, sabréis cuál es la distancia, cuál es la óptica normal en vuestra cámara. ¿Vale? Os animo, es muy sencillito el ejercicio. ¿En qué influye que utilicemos ópticas más angulares o más teles? Eh, claro, el angular, lo obvio, ¿no? Coge más trozo. Tenemos más ancho, el campo de visión es más amplio. Eso es lo obvio, pero además afecta a la relación entre los planos más cercanos y los planos más lejanos. Parece que hay más espacio, no solamente a lo ancho, sino a lo hondo. Lo que está cercano se ve bastante más grande. Aquí no, en la foto que he hecho no he puesto nada en un primer plano, pero si hacéis la prueba lo veréis, ¿no? Y veréis cómo parece que el espacio se coge profundidad. En cambio, cuanto más teleobjetivo, el espacio se va aplanando. Los planos se ven más cercanos, como si estuvieran casi enganchados unos a otros. El extremo de eso lo podéis comprobar si, no con fotografía, pero si cogéis unos prismáticos, por ejemplo, y miráis y veréis que parece que son como planos totalmente, ¿no? Que son como si tuviera capas. ¿M? Observar la diferencia y ese es el tema o esa es la historia de utilizar, eso lo tenemos que tener en cuenta, a la hora de la óptica, de la óptica que utilizamos. Y tiene unas consecuencias muy claras y muy evidentes, por ejemplo, en el retrato. Es uno de los aspectos más significativos. ¿M? Si veis en la derecha, está hecho con un 16 milímetros, que es un angular bastante potente, bastante amplio, y en cambio el de la izquierda está hecho con un 85 milímetros. Se considera que una buena óptica para el retrato o una posición del zoom adecuada para el retrato estaría en torno a los 100 milímetros, 85, 100 milímetros. Si lo hacemos con el normal, que sería el 50 o el 35, claro que es mejor que un angular, pero aún así se nota, si veis la diferencia que hay entre los tres retratos. Lo que os decía antes, el angular se utiliza, aparte de si queremos captar un paisaje muy amplio, su sitio más adecuado es en fotografía de interiores, cuando quieres fotografiar una habitación o la gente que hay dentro de una habitación, ¿no? La sensación que da siempre es de que la habitación es más grande de lo que es realmente. Y lo que os decía, el primer plano se ve la mesa, en este caso la punta de la mesa más cercana a la base de la foto, se ve más grande
incluso que la propia mesa, es como si hubiera deformado la mesa, ¿no? Pero todavía eso se hace más evidente pues con la televisión que está en la pared del fondo y con la habitación que hay en el fondo. Aquí tenéis una serie de las diferencias desde un gran angular 18 milímetros, 24-35, el 55 se consideraría el normal, hasta un tele potente como es el 300 milímetros. Eh, y ahí veis, por ejemplo, en el 300 cómo los planos están como más condensados. No hay sensación de profundidad en la imagen. Nada más, espero que os haya servido, sea útil este vídeo y que escojáis la distancia focal de vuestra cámara, de vuestra óptica o del zoom con más conciencia del efecto que produce. Un saludo.